Bendiciones, amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente. Siempre estamos agradecidísimos con el Señor por tanta bendición, por tanta misericordia y porque Él siempre nos permite poder ministrar su palabra, que eso es lo que nos ha tocado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, en el cual pues a mí me toca ministrar en este caso y a usted también recibir la ministración que viene de parte del Señor, y le pedimos al Señor que tanto usted como yo podamos tener esa disposición, cada uno en lo que le corresponde, y que pues en el caso suyo de recibir esa bendición de la administración de la palabra. En esta oportunidad, hermano, nos toca abordar el tema escatológico, que hemos estado abordando temas, como lo he repetido muchas veces, específicos. No estamos abarcando temas demasiado amplios, sino que un poco más específicos, para después ir abordando esos temas que ya nos competen y que son, bueno, todos son de actualidad, pero quizás ahora lo que estamos haciendo es poniendo bases fundamentales, y de esta cuenta es que algunos temas como que se repiten algunas cosas, hermano, porque todos los temas escatológicos están íntimamente ligados. Y como hemos dicho, hermano, la escatología no es el estudio del final de los tiempos, sino de lo que estamos viviendo actualmente. Nos ha tocado a nosotros vivir ese tiempo que quizás otros anhelaron vivir y que ellos ya pasaron, fueron otros tiempos, fueron otras épocas, y ahora lo que nos corresponde a nosotros es estar preparados para este tiempo que el Señor ha determinado. Ok, vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos en las manos del Señor, suplicándole a Él que nos dé sabiduría, entendimiento, para poder abordar las cosas que pues el Señor nos ha permitido y ha puesto en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te agradecemos de una manera muy, muy especial el privilegio hermoso que nos das, Señor, de poder tener esa oportunidad de ministrar una palabra, Señor, de bendición para tus hijos. Yo te suplico, papito lindo, por favor, que traigas esa sabiduría, ese entendimiento, esa revelación que tanto necesitamos, Señor, en este tiempo, para poder orientar de una manera adecuada a tus hijos, a tu pueblo. Papito lindo, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, Padre, porque tú eres un Dios bueno, grande, maravilloso, misericordioso, grande y todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo. Tú eres bueno, grande, Señor, y siempre estás atento a nuestro clamor y a nuestra súplica. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén. Bueno, hermanos, como ya lo dijimos, y hay algunas cosas que se repiten, el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, que es el tiempo final, es la última hora, está pero realmente plagado, hermano, de señales, de tal manera que en algún momento se puede llegar a menospreciar estas señales como consecuencia de la abundancia de señales que hay. Es tanto, hermano, una cosa tras otra. Ya creo yo que a partir del año 2000 se empezó a utilizar mucho una frase, y es: esto nunca había acontecido, esto nunca había acontecido. Venían terremotos y, hermano, la magnitud de aquellos terremotos o de aquel terremoto decía: esto nunca ha acontecido. Venían tormentas y se decía, hermano, después de una tormenta, es que esto nunca había acontecido. Habían erupciones de volcanes y unos volcanes activando a otros, como sucedió hace un par de años con lo que se conoce como el cinturón de fuego, hermano, y después de que un volcán hacía erupción se decía: esto nunca había acontecido. Bueno, y así, hermano, inundaciones, incendios, señales en el cielo, todo tipo de señales a partir del año 2000 empezó a incrementarse, pero de una manera impresionante.
De tal forma que si nosotros vemos estadísticas de todos estos eventos, hermano, nos damos cuenta que aunque venía un cierto comportamiento de incremento en ellos, hermano, a partir del año 2000 se desató de una manera muy fuerte, de tal forma que hoy en día, hermano, nosotros tenemos tanta abundancia. Y como digo, cuando hay mucha abundancia se corre el riesgo de empezar a menospreciar o de tener en poco esos eventos, cuando el Señor dijo claramente, hermano, que nosotros teníamos que estar atentos, porque el Señor no fecha con fechas, sino que fecha con acontecimientos. Cuando vean que tal cosa acontezca, entonces esto significa tal y tal cosa. Cuando dice la escritura que la higuera reverdezca, entonces esto es tiempo de tal otra. Y así, hermano, hay muchas señales. Pero que, como digo, el Señor es con eventos. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a los eventos. Ahora, dentro de todas las señales que existen, mire, hay señales que son, digámoslo así, son visibles a los ojos de toda la humanidad. Hermano, y hay señales que son invisibles. Por ejemplo, solo para que usted me entienda, por ejemplo, cuando la Biblia dice, hermano, que en el libro de Apocalipsis capítulo 1, que cuando el Señor venga en su segunda venida, todo ojo le verá. Ahí no hay para dónde, todo ojo le verá. Pero, hermano, según Hebreos capítulo número 12, versículo 14, dice, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo está eso, hermano? ¿Todo ojo le verá o sin santidad nadie le verá? Depende, porque todo ojo le verá se refiere a que toda la humanidad, cristiano, no cristiano, lo van a ver. Pero cuando dice sin santidad nadie lo verá, se refiere a que es un requisito para verlo, pero son dos eventos distintos, ¿verdad? Uno es la segunda venida y el otro es la parucía. Bueno, más o menos para que usted me lo comprenda. Entonces, hay señales que son visibles ante los ojos humanos. Es decir, hermano, cuando hablamos de un eclipse, ahora pues hasta se anticipa, hermano, cuando va a llegar un eclipse. Se anuncia en las redes sociales, diferentes entidades como la NASA y otras entidades, hermano, anuncian este tipo de eventos, que hay una lluvia de estrellas, que va a pasar un cometa, que tal cosa. Y, hermano, todas estas situaciones son claras, son visibles ante los ojos. Ahora, el hecho de que sean visibles no significa que todos interpreten las señales, sino que, hermano, todos la ven, pero no todos interpretan. Para algunos es un evento más, hermano, pero para aquellos que conocemos de la palabra del Señor, entonces sabemos, hermano, que esto es un anuncio, que esto es algo que el Señor nos está hablando con relación a su venida o con relación, hermano, a algo que va a acontecer. Ahora, esas son las señales visibles ante los ojos humanos, pero no todos la interpretan. Por el otro lado, hay señales que son invisibles ante los ojos humanos, hermano, porque solamente las llegan a conocer aquellos que conocen un poquitito de la palabra, porque esas no es algo, hermano, la humanidad ve como algo natural este tipo de cosas. En cambio, nosotros lo vemos como una señal. Entonces quiere decir que nosotros, hermano, dependiendo nuestro nivel espiritual, así es lo que vamos a percibir o recibir de parte del Señor, o interpretar de aquellas señales que ya están escritas, pero que no son conocidas por todos. Aunque hoy en día creo, hermano, que gracias a Dios se ha difundido bastante la palabra del Señor, pero muchas personas, pues inclusive, y mire, esto es tan tremendo, porque inclusive hay algunos eventos que los mismos cristianos llegan a menospreciar, conociendo lo que está escrito, los llegan a menospreciar. Entonces, hermano, de este tipo, de este segundo grupo de señales que yo le decía, que hermanos solamente las conocen y las interpretan algún tipo de cristianos, pues definitivamente hay muchas de ellas. Y hoy pues quisiera yo de alguna manera abordar una de estas señales, pero quiero que vayamos, hermano, pues a la palabra del Señor, y ahí nos vamos a ir introduciendo al tema que el Señor ha puesto en mi corazón.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4, versículo número 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Fíjese que cómo empieza el apóstol Pablo este capítulo número 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Y luego dice: porque muchos falsos profetas, y aquí ya empieza, hermano, las cosas que son parte de alguna manera de señales, pero que son señales que son evidentes para algunos, pero no evidentes para otros, ¿verdad? Porque dice muchos falsos profetas. Aquí, hermano, quiero hacer énfasis: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nosotros vemos que está ligando el probar a los espíritus. Recuérdense que, hermano, todo lo físico se mueve por algo espiritual. Entonces, han salido muchos falsos profetas, pero entonces aquí el énfasis es que hay que probar los espíritus. ¿Los espíritus de quién? Pues los espíritus primariamente de los falsos profetas. Aunque esta palabra, hermano, aquí no creáis a todo espíritu. Esta palabra es, de alguna manera, es un absoluto. Entonces, hay que probar todos los espíritus, porque muchos profetas han salido al mundo. En esto, ahora fíjese bien, en esto conocéis el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Entonces, hermano, aunque vamos a verlo más adelante, una de las evidencias o una de las señales o una de las características del espíritu del anticristo es, hermano, que no confiesa a Jesús. Oiga bien, de lo cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Entonces, yo quisiera que hoy pudiéramos abordar en base a este pasaje, y este pasaje, hermano, vamos a irlo ahí sí que tocando, aunque este es el único pasaje que de una manera literal habla del espíritu del anticristo, pero el concepto, hermano, del espíritu del anticristo, creo que en este versículo, en estos versículos se ve claramente, hermano, y de ahí vamos a desarrollar. Así que yo quisiera pues abordar este tema, hermano, el espíritu del anticristo. Recuérdese que primariamente hablamos del anticristo, luego hablamos de los anticristos y ahora estamos hablando del espíritu del anticristo, que son, digamos, pues uno sería un personaje, el otro sería un grupo y este sería un espíritu. Ya no es una persona, sino que es un espíritu que mueve. Y como todo se mueve por espíritu, entonces, hermano, cuando nosotros analizamos las características del anticristo y de los anticristos, entonces indudablemente, hermano, vemos también las características del espíritu del anticristo, porque al final los tres que mencioné, hermano, están íntimamente ligados, están uno unido con otro y entonces creo yo, hermano, que es bien interesante que nosotros podamos darnos cuenta de esto. Ahora, entonces, si usted se recordará, hermano, siempre hemos tratado de abordar estos temas haciéndonos algunas preguntas. Quizás, hermano, en algún momento se nos queda algo en el tintero, ¿verdad? Se nos queda algo ahí en el aire, pero estos temas pues siempre son abundantes, hermano, pero tratamos de abordar las preguntas más importantes. ¿Quién es el espíritu del anticristo? Luego, ¿qué características tiene el espíritu del anticristo? ¿En qué momento se manifiesta el espíritu del anticristo? ¿Y cuál es la función principal? Ahora vamos a abordar estas 4 preguntas básicamente, hermano, aunque pues pudimos haber, creo yo, hermano, formulado otras más que nos podrían dar una amplitud, pero creo que en su mayoría estamos tratando de concentrar en estas 4 preguntas. Entonces,
lo primero que tendríamos que preguntarnos es quién es el espíritu del anticristo. Y para saber quién es, entonces tenemos que ir a los conceptos, como bien decía hace un momento, hermano, de lo que es el anticristo y de lo que es los anticristos. Y eso nos dan una perspectiva de quién es el espíritu del anticristo. Por supuesto, aquellos dos son físicos, hermanos, son personajes físicos. Uno, un grupo de personas, y luego el personaje llamado anticristo. Pero, hermano, cuando nosotros vemos incluso donde dice el espíritu del anticristo, es la misma palabra que se utiliza y por eso de ahí estamos deduciendo. Ahora, pues, hermano, quizás no le presento los diferentes diccionarios, pero sí estamos tratando de ver el concepto de cada uno de estos diccionarios aquí de una manera resumida. Entonces, hermano, cuando hablamos del espíritu del anticristo, estamos diciendo que es un oponente. Fíjese que eso es algo que a mí me dejó muy marcado, muy claro, muy definido, en el sentido de que el espíritu, tanto el anticristo como los anticristos, hermanos, se mueven porque si es anti, pues uno deduce que es un oponente, pero cuando ya vamos a ver los conceptos, y algo que marque mucho, hermano, cuando hablamos de los anticristos, es el hecho de que es un oponente, pero que usurpa lugar. Entonces, primero toma la posición y después hace la oposición. Ya en la posición hace oposición. Entonces, fíjese, por eso dice este concepto, oponente o en lugar de Cristo. Otro concepto aquí dice quien alega ser el Cristo o es adversario. Si usted se da cuenta, aquí alegar ser el Cristo es tomar la posición, o es adversario, es tomar la posición para poder hacerse un adversario o para poder hacer la oposición, como le decía. Luego, hermano, aquí el que se opone a Cristo con la implicación de la usurpación de Cristo y de su posición. Aquí está un poquitito más claro. Y de hecho, de aquí fue donde yo pude deducir esa frase, hermano, que primero toma la posición de Cristo y después, entonces, hermano, hace la oposición a Cristo. Por eso dice aquí, el que se opone a Cristo con la implicación de usurpar el papel o el lugar de Cristo, la posición de Cristo, hermano, y entonces ahí ya vas a poder hacerle esa oposición. O sea que el anticristo, hermano, por eso es que la Biblia dice que toma, se sienta en el templo de Dios, hermano, haciéndose pasar por Dios. Dice que tremendo. Dice este otro concepto, uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo. O sea, si usted se da cuenta, todos los conceptos, los 4 conceptos que aquí podemos ver, que son extraídos de diccionarios. Esto no es, hermano, algo que pues yo escribí, sino que esto es extraído del diccionario de la concordancia Strong, del diccionario Swanson, del diccionario Tuggy, el diccionario Vine. Hermano, ahí están estos conceptos, usted los puede buscar, y que en los otros temas ya lo habíamos visto, por eso solamente hice un resumen en esto. Pero insisto, es, hermano, el espíritu del anticristo, los anticristos y el anticristo tienen el mismo modus operandi, hermano, y es precisamente tomar la posición para poder hacer oposición. En el caso de los anticristos, recuérdese, hermano, que Cristo significa ungido. Entonces los anticristos, una de las cosas que hacen es tomar la posición de ungidos para poder hacer oposición a Cristo. Esto es muy, pero muy peligroso, pero hermano, extremadamente peligroso, porque decirlo pareciera tan fácil y la frase podría hasta rimar bonito, se oye bonito, pero no se trata de eso solamente, sino que lo tremendo y como el espíritu es lo que mueve a los anticristos, hermano, el espíritu del anticristo mueve a los anticristos. Entonces, y estos anticristos toman posición de Cristos, por eso lo ligamos, si usted se recordará, a los falsos cristos. Y hermano, el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces van a tomar la posición de ungido, van a tomar la posición y eso quiere decir que van a tomar
tomar posición de preeminencia, van a tomar posición, Dios mío, de los púlpitos, pues. O sea, hermanos, se van a hacer pasar como ungidos, pero que al final, hermanos, son parte de los anticristos y es parte de toda esta plataforma, hermano, que está moviendo el espíritu del anticristo para poder darle en su momento el lugar a la manifestación del anticristo. Para eso esperamos que la iglesia ya no esté, por lo menos la iglesia novia no va a estar, aunque el resto de la iglesia sí va a haber la manifestación, lamentablemente, del anticristo. Entonces, por eso, hermanos, si usted se recordará, el verso anterior dice: probad a todos los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, los falsos profetas, hermano, se van a hacer pasar por falsos ungidos, por falsos cristos, y de esta manera se van a infiltrar. Pero todos, al final de cuentas, son manipulados por el espíritu del anticristo. Esto se lo quiero dejar muy, muy claro y muy establecido en su corazón. Ok. Ahora, ¿qué características tiene el espíritu del anticristo? Aquí, hermano, vamos a abordarlo desde tres, básicamente desde tres rubros importantísimos aquí. Hermano, los que no confiesan, a Jesucristo, ¿verdad? Que Él vino en carne, hermano, luego vamos a enfocarlo desde el punto de vista de las prohibiciones y por último del espíritu que manipula todo esto. Digámoslo así, qué acompañantes, porque el espíritu del anticristo es un espíritu, por decirlo así, gobernante. Es un espíritu que gobierna otro tipo de espíritus y que todos van hermano, en la misma línea. Entonces, ¿qué tipo de espíritu de los cuales nosotros nos tenemos que cuidar? Ok, entonces mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Recuérdese que en el versículo 1 aquí dice: probad a todos los espíritus. Probad a todos los espíritus. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer es probar los espíritus. Por eso no nos dejemos llevar por una palabra bonita, no nos dejemos llevar, hermano, por lo bien que se rima un mensaje, por lo bien que se pueda expresar una frase. No nos dejemos llevar, hermano, por la apariencia física de alguien. No, hermano, tenemos que probar los espíritus, y para probar los espíritus la única manera es hacerlo de una manera espiritual y tenemos que utilizar el fundamento de la palabra, el filtro de la palabra, hermano, y la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos dará testimonio de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Por eso, hermano, hoy en día es impresionante, porque los predicadores están brotando por miles, y gloria a Dios por eso. No vaya a creer que estamos en contra. No, que cada quien, hermano, predique y cumpla su llamado. Lo importante es que, hermano, pues hoy en día la iglesia prácticamente está siendo ministrada de una manera virtual. Pero al ser ministrada de una manera virtual, entonces fíjese lo que voy a decir, los que ya tenían pastor antes de que esta pandemia, hermano, empezara, hermano, no tienen problema, porque ellos conocen a su pastor, hermano, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que imitar a nuestros pastores, imitarlos, dice, en cuanto a su conducta, imitar su fe, hermano. Pero ¿cómo los vamos a imitar si no los conocemos? Entonces, el que ya tenía pastor cuando empezó esta pandemia, gloria a Dios, porque ya sabe cuál es el recorrido de su pastor. Pero aquellos que están, hermano, aceptando hoy y no se congregan con un pastor conocido, por así decirlo, se congregan en el sentido virtual, sino que, hermano, van a decir: yo acepté con fulanito de tal en las redes sociales, él va a ser mi pastor, y no saben ni quién es. Eso están corriendo un riesgo muy grande. Yo no estoy diciendo que todos los que predican en las redes sociales, hermano, vayan a ser anticristos o falsos cristos. No me vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que hay que probar los espíritus, y para probar los espíritus, hermano, tenemos que tener bases, tenemos que saber cómo los vamos a probar. Ok.
Ok, pero avancemos aquí. Entonces, fíjese que aquí dice, hermano, y todo espíritu que no confiesa, por favor, hermano, no confiesa a Jesús, que no confiesa a Jesús, no es de Dios. El que no confiesa a Jesús no es de Dios. Por eso, hermano, mucho cuidado, hermano, cuando alguien diga que Jesús no es Dios. Perdóneme, pero aquí todas las personas, hermano, que nos predican a nosotros son objeto de prueba. Todos los que nos predican a nosotros son objeto de prueba. Como le digo, gracias a Dios por los que ya tenían pastor antes de la pandemia, porque ellos ya conocen, saben el recorrido de su pastor. Pero los que no, hermano, esto es bien tremendo. Así que dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hermano, es decir, ¿cómo vamos a identificar a nosotros al espíritu del anticristo? Precisamente porque no confiesa. Entonces, cuando alguien diga que Jesús no es Dios, que no vino en carne, que él solo fue un gran hombre, que él fue un tremendo profeta, pero esto y lo otro, pero que no es Dios, hermano, ahí nosotros tenemos que poner barbas en remojo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora dice, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces mire lo que dice la Escritura con relación precisamente a esto. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que poner el primer filtro. Cuando alguien nos hable, hermano, un predicador, qué sé yo, nosotros observemos, habla de Dios, habla de Jesucristo como Dios, habla de Jesucristo que vino en carne, hermano, como Dios, o cómo. Porque si no, hermano, es dudoso. No importa qué tan bonito hable, no importa. Por eso es que es tan importante, hermano, estar fundamentado en la doctrina. Porque la doctrina nos da a nosotros, hermano, la solidez. Y eso era lo que sucedía en la iglesia del principio, hermano, que se dedicaban continuamente perseveraban, dice, continuamente en la doctrina apostólica. Entonces nosotros tenemos que tener un buen fundamento, porque ese buen fundamento va a evitar precisamente que en este tiempo nosotros seamos presa fácil del espíritu del anticristo. Entonces, hermano, lo primerito es que el espíritu que confiesa que Jesús vino en carne, o que confiesa que Jesucristo vino en carne, dice, es de Dios. Ahora, mire lo que dice aquí Juan, porque el que habla de esto precisamente es Juan. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, hermano, también tiene al Padre. Entonces quiere decir, hermano, que si alguien no confiesa que Jesucristo es Dios, tampoco tiene el Padre. Aquí es claro. Yo creo que estos versos ni siquiera necesitan mayor explicación. ¿Por qué, hermano? Porque muchos están negando. Claro, nadie lo va a negar de una manera abierta. Lo hacen de una manera solapada, de una manera camuflada. Tenemos que, por eso la única manera es probar los espíritus por medio, hermano, del discernimiento de espíritu. Que el Señor nos dé el don del discernimiento de espíritu. Que ese discernimiento esté funcionando en nosotros para poder conocer. No nos dejemos impresionar, no nos dejemos, mire que nos mandan ahí, ahora que mandan tantas cosas, hermano, por las redes sociales, nos mandan, mire que este predicador, ni siquiera dicen el predicador, sino dicen, mire qué mensaje más bonito. Y hermano, y la gente se deja llevar por un mensaje bonito, pero no es el mensaje bonito. Yo no estoy... Mire, no estoy diciendo que no podamos oír a otras personas, pero si vamos a oír, tenemos que saber a quién estamos oyendo, conocer a la persona, porque, hermano, si no, podemos ser presa fácil del enemigo en este tiempo. Entonces, hermano, el que confiesa que Jesucristo es Dios, pues es de Dios. Lo segundo, aquí dice que todo aquel que niega al Hijo, hermano, tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, si tiene el Padre, pues eso es una seguridad para nosotros. Mire, primera de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él
y él en Dios. Entonces mire qué tremendo, porque el que confiesa al Hijo, hermano, entonces, hermano, permanece en Cristo, y Cristo permanece también en él, permanece en el Padre, y el Padre permanece también en él. Y esto está íntimamente ligado, mire, hermano, a la Santa Cena, porque la Santa Cena dice que el que coma su carne y beba su sangre, entonces permanece en él, y él en nosotros, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermano, que esto es una tremenda bendición, porque entonces cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, ahí estamos confesando. Esa es nuestra forma, aparte de la verbal, eso es nuestra forma de confesar de una manera digamos, práctica, hermano, que nosotros creemos en el Señor, que nosotros confesamos al Señor Jesucristo, y de esa manera Dios también está permaneciendo en nosotros. Aleluya. Ok. Mire, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan. Muchos engañadores han salido al mundo, y aquí le quiero hacer énfasis a esto, hermano. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan. Y hermano, aquí dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Entonces, Jesús, le vuelvo a citar Mateo capítulo 24, donde Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, el espíritu del anticristo niega que Jesús es Dios. El espíritu del anticristo niega que Jesús ha venido en carne. El espíritu del anticristo, hermano, no tiene al Hijo, como lo niega, no tiene al Hijo, y entonces tampoco tiene al Padre. Hermano, el espíritu del anticristo es un espíritu de engaño, y aquí lo dice: este es el engañador y el anticristo, pero eso no confiesa. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el espíritu del anticristo? A través del engaño. Pero es un engaño, hermano, que está también planificado, que muchas veces pareciera que no es un engaño. Y recuérdese, Jesús dijo claramente que tuviéramos cuidado que la luz que estaba en nosotros no fuera tinieblas. Así que Dios nos auxilie, Dios nos ayude, hermano, y que nos dé de su discernimiento, de su palabra, para que nosotros no caigamos en el engaño. El engaño, hermano, el enemigo lo está planificando de una forma tan tremenda, y como la Biblia dice que él hoy se presenta como un ángel de luz. Entonces, cuidado con esto. Ok. Ahora, fíjese que en esa Biblia, hermano, la Buena Nueva, aquí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro nos habla en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, porque pone un título a esta Biblia y dice: obligación de los cristianos para con Dios. ¿Cuál es la obligación de los cristianos para con Dios? 2 puntos, dice: la santidad. La santidad. Ese es un título que pone esta Biblia, así lo maneja. Y lo vimos también la semana anterior cuando hablamos de los anticristos, cómo pone en la carta de Juan también diferentes títulos. Pero aquí dice: por eso, ahora ya esto ya no es título, sino que esta parte: por eso, desembarazado el espíritu de todo impedimento y en estado de alerta, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os brinda para el día de la manifestación de Jesucristo. Mire, hermano, qué tremendo, porque entonces desembarazado de todo espíritu de impedimento. Entonces, si aquí está hablando precisamente de la santidad, dice aquí en el título: obligación de los cristianos para con Dios, la santidad. Y para poder alcanzar la santidad, dice aquí que hay que desembarazarse de todo espíritu de impedimento y poner toda nuestra esperanza en la gracia que se manifestará en el día final, en el tiempo final, para la manifestación del Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que esta gracia que describe Pedro aquí, y lo hemos hablado en otras oportunidades, es la gracia del Espíritu Santo que nos prepara para el encuentro, para ser parte de la novia de la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que se va a convertir en la esposa del Cordero. Entonces, pero para que esto suceda, se tiene que desembarazar, digámoslo de esta manera, tiene que abortar todo espíritu de impedimento. Hermano, impedimento, uno de los sinónimos
sería prohibición. Prohibición, hermano. Es decir que, hermano, tenemos que revisar si no estamos cayendo en prohibiciones, porque eso es lo que hace el espíritu del anticristo. Este espíritu de todo impedimento está hablando del espíritu del anticristo, hermano. Y que definitivamente la Biblia dice que cuando el anticristo se manifieste, una de las maneras como va a actuar, hermano, es prohibiendo diversas cosas. Pero esto, como el espíritu del anticristo se manifiesta antes, y eso lo vamos a ver en un momento, pero hermano, pero es quien prepara toda la plataforma. Entonces eso significa que ese espíritu del anticristo, una de las cosas que va a hacer también, aparte de que niega a Jesucristo, hermano, y que tampoco tiene al Padre, no permanece en el Hijo ni permanece en el Padre, entonces aparte de eso viene a través de prohibiciones, y estas prohibiciones, hermano, las va a hacer a través de leyes. Hermano, leyes que se están promulgando ya. Por eso es que nosotros vemos cómo, hermano, el espíritu del anticristo está trabajando en este tiempo. ¿Y por qué está trabajando? Preparando toda la plataforma. Por eso es que la Biblia dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya está en acción, solo que hay algo que por el momento lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? El amor de Dios que está en nosotros, hermano. Por eso es que la Biblia, como está hablando, ¿verdad?, del misterio de la iniquidad, y la Biblia dice que a mayor iniquidad, menor amor. Es decir, mientras mengua el amor en la vida de los cristianos, mayor iniquidad. Pero el misterio de la iniquidad no se puede manifestar porque ahora hay un grupo de cristianos que están funcionando como la sal de la tierra y que están evitando, hermano, la descomposición plena de la humanidad. Entonces, aunque la humanidad va degenerándose día con día, tal como pasó en los días de Noé. Entonces, hermano, ¿qué cosas va a prohibir el anticristo? Mire qué tremendo, pero lo va a hacer a través del espíritu del anticristo en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Daniel 9:27, por supuesto que aquí está hablando ya del periodo tribulacionario, pero esto ya se está infiltrando, hermano. Mire lo que dice en Daniel 9:27, durante una semana más, ese rey malvado, este es el anticristo, el rey malvado, y eso ya lo vimos cuando hablamos de los nombres del anticristo, ¿verdad? Ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana, fíjese, a la mitad de la semana, prohibirá que se hagan ofrendas. Hermano, si eso, mire, esto ya se está tratando de legislar. Yo entiendo, hermano, que han habido siervos de Dios que han hecho pues mal uso de las finanzas de la iglesia, y como consecuencia de eso, entonces, hermano, los gobiernos han tratado de infiltrarse a la iglesia, tratando de fiscalizar. Yo entiendo que han habido malos usos, pero hoy en día, hermano, están tratando de legislar esta parte también. Y fíjese, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta, hermano, que en este tiempo de pandemia, de alguna manera vino una cierta prohibición para ofrendar, no digámoslo pues legal, pero sí de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos reunir. Por eso es que nosotros queremos que esta no es una pandemia, sino que, como hemos dicho en otras oportunidades, una plandemia. ¿Por qué, hermano? Porque definitivamente era un plan en contra. Mire, hermano, es increíble que las iglesias son, y eso no es un mensaje de protesta, solo estoy diciendo, hermano, pero las iglesias, cuando nosotros vemos en qué orden nos han dejado para reunirnos, las iglesias es lo último que dejaron, hermano, para que se puedan reunir. Es increíble que la gente pueda andar en las playas, puede andar, hermano, en los centros comerciales, puede ir a los cines, puede ir a los teatros, pero las iglesias es lo último, hermano. O sea que al final también el diablo, que el Señor lo reprenda, metió su cola, si es que la tiene, hermano, bueno, sí la tiene porque es serpiente, y sí la tiene porque es dragón, ¿verdad? Entonces metió su cola ahí también. Pero bueno, como nosotros estamos en las manos del Señor, el Señor sabe, y nosotros no estamos corriendo por reunirnos. Dios sabe en qué momento. Estamos confiando en Dios, esperando el tiempo de Dios, y yo sé que el Señor nos va a dar en su momento eso. Pero ahora el punto es que
hermano, entonces prohibirán hacer ofrendas, que se hagan ofrendas, y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de esto, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Ok, eso será otra cosa, pero el punto es la prohibición de las ofrendas. Ahora, hermano, mire, cuando alguien ya tiene en su corazón no la costumbre, sino establecido un principio de parte de Dios para ofrendar, hermano, entonces esas personas, mire, buscan la manera. No es necesario que se les ande publicando en las redes sociales: aquí puede enviar sus ofrendas. Ellos, hermano, preguntan: pastor, disculpe, denos un número de cuenta para poder depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces quiere decir, pero muchas personas de alguna manera hasta estarían felices, cristianos que estarían felices con esto. Hermanos, si andan en las redes sociales doctrinas, hermano, doctrinas de que no es tiempo de diezmar, no es tiempo de ofrendar, y muchos cristianos que están en contra de esto, hermano, están en contra de la ofrenda y el diezmo, entonces están a favor de este tipo de doctrinas. Pero al final de cuentas, como eso es algo que lo establece la palabra y es un principio que vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y además de eso, el Padre, hermano, dio la mejor ofrenda, que era su Hijo, y dice la Biblia que si dio eso, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Ok, entonces quiere decir, hermano, que inclusive fíjese que hay personas, hermano, que en un momento dado a mí me sorprendió de una persona que me dijo: fíjate que en la iglesia estamos considerando ya no recibir ofrendas. Y yo digo: Dios mío, si ese es del espíritu del anticristo. Perdóneme, hermano. ¿Y sabe por qué lo decía? ¿Sabe por qué lo decía? Era una especie de orgullo. Era una especie de, porque no, es que la verdad es que tenemos tanto que ya estamos considerando ya no recibir ofrendas. Dios mío, dije yo: Padre, ten misericordia, porque eso es lo que va a hacer precisamente el espíritu del anticristo, y que esto lo puede hacer a través, como le digo, hermano, de leyes o de otros medios que pueden manipular. Continuemos. Prohibiciones, estamos hablando de las prohibiciones. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán. Recuérdese que hablamos de la apostasía final. Apostatar es volver atrás, es abandonar la fe. Apostatarán de la fe prestando atención a espíritus, oiga, hermano, espíritus engañadores, y es el espíritu del anticristo, espíritu de engaño, y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, oiga, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos. Es decir, dos cosas, hermano: casarse y alimentos. Entonces, prohibición de casarse, sí, prohibición de casarse entre parejas normales, hermano, pero no hay prohibición de casarse entre parejas del mismo sexo. Dios mío, mire qué tremendo, hermano. Esto corresponde precisamente, hay una prohibición en cuanto al casamiento y hay una prohibición en cuanto a los alimentos, y eso no nos habla más que el tiempo de los días de Noé, hermano. ¿Por qué? Porque comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, pero no de una manera normal, si no hubiera sido una señal, sino que de una manera anormal, y esto es precisamente, es parte de lo que está moviendo el espíritu del anticristo. Está promulgando, hermano, en otras palabras, que ya solo falta que prohíban casarse entre hombre y mujer, y que lo normal, porque como ahora se habla de la nueva normalidad, nada puede, como esa expresión no es correcta. Nueva normalidad, no, hermano, la nueva actualidad sí, pero no nueva normalidad. Si lo normal es normal, no puede haber algo nuevo normal. Bueno, pero eso es otro tema. Dice que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces, hermano, esto pues nos habla definitivamente de los días de Noé, ¿verdad? Los días de Noé. Porque
hay cierta prohibición y que no estaría de más pensar que esto, hermano, se va a ir, como le digo, legalizando, porque tarde o temprano el enemigo va a tratar de hacerlo. Y esto es lo que está haciendo el espíritu del anticristo a través de lo que se conoce como el misterio de la iniquidad. Fíjese qué otra cosa prohíbe. Dice Colosenses 2:20, ya que ustedes han muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué se someten a las prohibiciones de no tocar, no comer, no tomar, no comer, no tocar, como si todavía vivieran en el mundo? Todo esto se refiere a cosas destinadas a ser destruidas por el mismo uso y no son más que preceptos o mandamientos y doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto nos habla de legalismo, hermano. Legalismo. Porque mire, no se peine de tal manera, no se vista de tal manera. No. Si eso no es algo impositivo, eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo en la vida de las personas. Es que mire, el que conoce a Cristo, hermano, cambia su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de conducirse, su forma de vestir. Perdóneme, cambia. No puede ser la misma. Sí que hay libertad, sí, pero también la Biblia dice que no tomemos la libertad, hermano, como que fuera libertinaje. Entonces no puede ser que nosotros actuemos de esa manera. Entonces tenemos que cuidarnos, porque el legalismo, hermano, lo que hace es formar imagen, es decir, algo externo, se fijan en lo externo. El legalismo, hermano, tiene que andar vestido las mujeres con, hermano, ropa que no se les mire ni los dedos. Ahora pues hasta guantes creo que les van a poner. Dios mío, que una mujer utilice un pantalón, eso es del diablo. Y no, hermano. Entonces, prohibiciones. Entonces, desembarazado, dice allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1:13, dice, desembarazado de todo espíritu de impedimento. Entonces pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que se ha de manifestar en el tiempo final, hermano, para la manifestación del tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuidado, hermano, con esto. Todo espíritu de impedimento, todo espíritu de prohibición. ¿Qué otras cosas se van a prohibir? Así que los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en el nombre del Señor Jesús. Hermano, esto ya en muchos países se está dando. Se ha dado, pues usted ve las noticias, inclusive en China. Es lamentable todas las situaciones, hermano. Toda literatura cristiana están yendo por ella, están, hermano, masacrando a los cristianos, haciendo, y en el mundo árabe también sucede este tipo de situaciones. Ahora, entonces, hermano, hay una prohibición, y esto es lo que está haciendo el espíritu del anticristo, utilizando esos gobiernos totalitarios, hermano, gobiernos que son impositivos, hermano, para limitar la expresión de la libertad de culto, la expresión en cuanto a lo que nosotros creemos, a nuestras creencias. Y esto es algo, hermano, que tarde o temprano se va a querer legislar en la mayoría de países. Esto es algo que está tratando de introducirse. Por eso que Dios, hermano, nos ayude, que Dios nos auxilie en nuestra querida Guatemala. Dios ha levantado, hermanos, ministros, y Dios ha levantado una iglesia poderosa, una iglesia, hermano, que va creciendo, que se va desarrollando día con día, y eso es maravilloso. Pero hay otros países donde esto no es así, y donde se les está dando entrada a través de la misma política, se les está dando entrada, hermano, a cierto tipo de creencias y para imponer estas leyes que van a regir este tipo de situaciones. Juan capítulo 5 versículo 10. Por eso unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado: hoy es sábado y está prohibido que andes cargando en tu camilla. Mire, hermano, otra vez prohibición de hacer algo en un día específico. Perdóneme, pero nosotros no creemos que el día sábado sea el día del Señor. Nosotros creemos que el día del Señor son todos los días, hermano. Todos los días es día del Señor. Y entonces siempre las personas dicen, entonces, ¿por qué se reúnen el domingo? Porque es el día de feriado que todos tienen.
vienen. No es porque creamos que el día domingo sea el día del Señor, no, hermanos, sino que pero nosotros no solo nos reunimos el día domingo, nosotros peor ahora, hermano, que podemos estar predicando constantemente. El lunes estamos predicando, martes estamos predicando, miércoles, jueves y viernes tenemos retiro en la misión, luego sábado predicamos, domingo predicamos 2 veces, es decir, toda la semana tenemos actividad, toda la semana estamos ahí reunidos en el nombre del Señor y hermano, entonces quiere decir que nosotros no tenemos un día específico. Ahora que peor en el tiempo que la cuarentena, hermano, o el toque de queda fue más estricto, hermano, ahí estaban predicando y ministrando la palabra. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermano, nosotros no creemos que el día sábado sea un día específico. Entonces no se trata de observar días, hermano, sino que se trata de que nosotros, hermano, podamos reunirnos en el nombre del Señor el día que el Señor establezca. Mire aquí, hermano, dice también, y no solo hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto, pero Diótrefes, a quien le encanta colocarse como si fuera jefe de los demás, no reconoce no reconoce la autoridad que tengo sobre él. Es decir, este Diótrefes no reconocía autoridad apostólica y no me hace caso. Mire cómo dice el apóstol Juan, Dios mío, hermano, y eso que Juan, por lo que podemos deducir, era un hombre, hermano, que no era impositivo, digamos, Pablo era más, no impositivo, pero era más fuerte, inclusive cuando no. En cambio Juan no, Juan habla del amor y todo, pero este Diótrefes no reconocía la autoridad y no le hacía caso. Cuando vaya, dice, te contaré algunas de las cosas que hace y sabrás lo mal que habla de mí y los términos que usa al referirse a mi persona. Y no solo se niega a recibir a los misioneros que por ahí pasan, sino que prohíbe que los demás lo hagan bajo pena de expulsión. Son prohibiciones, entonces, hermano, prohibiciones que no vienen de parte de Dios. Es decir, hermano, mire, nosotros pertenecemos a una misión, pero eso no quiere decir que no podamos tener comunión con otros hermanos del cuerpo de Cristo. No, hermano, eso sería una tontería de parte nuestra, ¿no? Y no creemos que los demás se van a perder y que solo los de nuestra misión. No, si hay muchos siervos de Dios que Dios ha levantado. Eso, hermano, sería insensato de nuestra parte. Claro, hermano, nosotros nos centramos a lo que Dios nos puso, pero podemos tener en algún momento una comunión con hermanos del cuerpo de Cristo. Por supuesto, hermano, que también tenemos que tener doctrina, tenemos que tener fundamentos bajo los cuales, no estoy hablando de ecumenismo, ¿verdad? Que Dios reprenda al enemigo. Mire qué otra cosa, hermano. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis. ¿Qué cosas se van a prohibir? El hablar en lenguas, el fluir del Espíritu Santo. Hermano, perdóneme, pero hoy en día ya hay iglesias donde ya no se deja hablar en lenguas porque eso es muy religioso. Hermano, ya no se pone traje porque eso es muy religioso. Ya no se le llama pastor porque eso es muy religioso. Perdóneme, hermano, pero la Biblia llama pastores. La Biblia no llama líderes ni llama de otra manera. La Biblia llama, hermano, pastores, llama apóstoles, llama profetas, llama evangelistas, llama maestros. Así los llama la Biblia. Entonces, perdóneme, pero decir que esto es religioso y la Biblia dice que, hermano, algunos van a prohibir esto. Entonces, esa no es más que la infiltración del espíritu del anticristo trayendo precisamente prohibición. Ok, le dije que 3 cosas, desde 3 aspectos íbamos a abordar las características. Número 1, desde el aspecto de los que niegan al Señor, eso ya lo vimos, hermano, de los que niegan al Señor Jesucristo que vino en carne. Luego, hermano, desde el punto de vista de las prohibiciones, y hay muchas prohibiciones más, yo solo les cité algunas, ¿verdad? Hermano, quizás las más importantes, pero hay muchas más que podríamos ver. Y luego, hermano, el Espíritu, ¿cómo se va a presentar? Mire lo que dice 1 de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
del error. Entonces, hermano, ¿cómo se va a presentar el espíritu del anticristo? Como un espíritu de error. ¿Y dónde se va a involucrar el espíritu de error? Dentro de la iglesia. Recuérdense que el Señor Jesucristo les dijo, ustedes cometen muchos errores, lo estoy parafraseando allá en Mateo capítulo 22, cometen muchos errores porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios es el Espíritu Santo el que lo ministra, porque la Biblia dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que le estaba diciendo, ustedes cometen muchos errores porque ignoran las Escrituras y al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a no cometer errores, hermano, o a mantenernos en la verdad para poder caminar y ser influenciados por el Espíritu de la verdad? Pues, hermano, las Escrituras y el Espíritu Santo. Y las Escrituras y el Espíritu Santo, si vamos a su parte, a su esencia, diríamos, es el verbo, porque el verbo es palabra, el verbo y el Espíritu, el verbo y el Espíritu. Y eso es lo que el Señor ha utilizado siempre, hermano. Aún allá en la creación vemos, hermano, el Espíritu moviéndose y el verbo, la palabra de vida saliendo de la boca de Dios, diciendo hágase la luz. Entonces quiere decir que nosotros, hermano, cuidémonos del espíritu de error. ¿De qué otra manera? Ya no voy a leer todo el versículo, sino solo la parte final, hermano, y dice, y quien tiene el espíritu de engaño, ¿cómo se va a manifestar? Espíritu de error, espíritu de engaño. Y aquí insisto que el Señor dijo claramente que nos cuidáramos, hermano, porque para no ser engañados, porque iban a venir muchos falsos en el nombre del Señor. Y engaño significa errar en el blanco. Eso significa engaño, hermano. Amén. Avancemos. Mire cómo dice aquí, el espíritu de la seducción, el espíritu de la seducción. ¿Cómo se va a presentar el espíritu del anticristo? Hermano, a través de seducción. Y para poder seducir hay muchas formas de poder hacerlo. Se puede seducir sexualmente, se puede seducir, hermano, con cosas materiales, como le pasó a Balaam, que lo sedujeron. Hermano, se puede seducir con posiciones, se puede seducir de muchas maneras. Y eso es lo que va a hacer. Por eso es que hoy en día, hermano, el espíritu del anticristo le está ofreciendo a muchos ministros algunas cosas a cambio, hermano, de poder ministrar la doctrina que ellos tienen. Así que Dios tenga misericordia. Mire este otro, espíritu de fraude, espíritu de fraude, espíritu de fraude. Hermano, entonces se va a presentar trayendo, si hay fraude, tiene que haber alguna negociación, ahí tiene que haber algún tipo de codicia, hermano, que se va a infiltrar. Y luego, hermano, pues un espíritu de falsedad, que como ya lo dijimos, hermano, por eso es que los falsos cristos están íntimamente ligados con los anticristos por el concepto que ya vimos, hermano, y por eso se va a meter con mucha falsedad. Hay diferentes falsos según la misma palabra del Señor. En su momento abordamos que hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos evangelistas, hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos obreros, hermano, hay falsos hermanos. Hay diferentes tipos de falsos y como le digo, en algún momento vimos eso, hermano, así que no me quiero detener demasiado ahí. Mire, y bueno, y aquí por último sería el espíritu de la mentira. Recuérdese, hermano, que el diablo es padre de mentira. Es padre de mentira. Y va a utilizar al anticristo, que es el hijo de perdición. Entonces, el diablo es padre, el anticristo es hijo del diablo. El anticristo es hijo del diablo, es su engendro. ¿Por qué? Porque de tal manera, así como se presentó la Trinidad que viene de parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces el diablo también se presenta. El diablo como padre, el hijo sería el anticristo y el espíritu del anticristo sería, hermano, el antiespíritu, ¿verdad? Y los anticristos vendrían a ser, por así decirlo, la iglesia
los hermanos del anticristo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, él engendra a través de mentira, porque es padre de mentira, y entonces el espíritu del anticristo también se va a infiltrar a través de mentira. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermano, en el nombre del Señor. Ok. Avancemos un poquitito. Aquí habría mucho todavía que decir de las características, ahí nos podemos quedar, pero pues a mí me interesa dejarle claro, hermano, las diferentes características y que usted ya pueda analizar el resto, ¿verdad? ¿En qué momento se manifiesta entonces el espíritu del anticristo? Fíjese que aquí, en este pasaje, hermano, de 1 Juan 4:1 que vimos, dice en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, hermano, viene, y que ahora ya está en el mundo. Aquí se puede ver desde dos ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, si lo viéramos desde el ángulo del anticristo, entonces diríamos, viene, pero ya está en el mundo. ¿Cómo lo podríamos ver ahí? Viene, pero aunque ya está en el mundo, no se ha revelado quién es el anticristo. Ya nació porque ya estamos en el tiempo final, pero aún no. Ok, eso lo podríamos ver. Por el otro lado, podríamos ver, hermano, viéndolo también como el anticristo y el espíritu del anticristo. El anticristo es el que viene, y el que ahora ya está en el mundo es el espíritu del anticristo. Ese sí ya está en el mundo. ¿A partir de cuándo está en el mundo, hermano? Cuando nosotros empezamos a ver por lo que dice Juan ahí, y quiero retomar este cuadrito o este diagramita que hemos utilizado prácticamente en la mayoría de nuestros estudios, entonces vemos aquí, hermano, mire, la manifestación del espíritu del anticristo es prácticamente desde la cruz, aquí, desde la cruz hasta el arrebatamiento de la iglesia, es decir, hasta que llegue el tribunal de Cristo. Entonces, prácticamente la manifestación del espíritu del anticristo es en todo este tiempo, desde que Cristo, hermano, murió y resucitó, hasta nuestro tiempo, hermano, hasta que la iglesia sea llevada. Ahí está la manifestación del espíritu del anticristo. Y luego, pues la manifestación del anticristo, que eso ya será cuando la iglesia sea quitada, sea llevada, hermano, por el Espíritu Santo, sea llevada, y entonces, hermano, el amor que la iglesia tiene está deteniendo, haciendo un alto, ¿verdad? Como una muralla, como un dique, está deteniendo la manifestación plena del misterio de la iniquidad. Entonces, hermano, ahí se va a manifestar el anticristo. Ok. ¿Cuál es la función, hermano, del espíritu del anticristo? Mire, leamos aquí, pues, el anticristo tiene 3 manifestaciones. Número 1, la persona llamada anticristo, ¿verdad? Número 2, el espíritu, que es el antiespíritu. Y número 3, la iglesia, que serían los anticristos. Esas serían las 3 manifestaciones. Se manifiesta como la persona, que eso será lo final, ¿verdad? Hermano, se manifiesta como el espíritu, y luego se manifiesta como la iglesia de los anticristos. ¿Cuál sería el orden? Número 1, hermano, número 1 sería el espíritu, número 2 sería, hermano, los anticristos, y número 3, que sería lo último, sería el anticristo. Entonces, estas serían las 3 manifestaciones, que es de lo que hemos venido hablando en los 3 o 2 anteriores y este tema, ¿verdad? Entonces, según lo vemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Es decir, hermano, con respecto a la venida del Señor, dice el apóstol Pablo, y a nuestra reunión con Él, no se dejen engañar, no sean movidos en su forma de pensar, porque dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Es decir, el día del Señor, que es la gran tribulación, no va a venir hasta que, hermanos, sucedan estas 2 cosas, la apostasía
y la revelación del hombre de pecado, del hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo a lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Ahora fíjese, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para que sea revelado a su debido tiempo, para que sea revelado a su debido tiempo. ¿Quién, hermano? Pues el anticristo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Ya hemos explicado que, hermano, no puede ser quitado de en medio el Espíritu Santo, sino que es el amor que está dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora, pero entonces quiere decir que el ministerio, fíjese lo que estoy diciendo, el ministerio del espíritu del anticristo es el misterio de la iniquidad. Es decir, esa es la forma como él se presenta, haciendo todo el andamiaje, preparando la venida precisamente, o la manifestación o la revelación del anticristo. Por eso aquí le puse un resumen, hermano. Entendiendo lo anterior, podemos decir que la principal función del espíritu del anticristo es preparar la plataforma o andamiaje, y entre paréntesis puse misterio de la iniquidad, para la manifestación del anticristo a través de los anticristos. Entonces, hermano, el espíritu del anticristo prepara a los anticristos para hacer todo el trabajo, el lobby que le dicen, ¿verdad, hermano? De leyes y todas las cosas necesarias para que entonces se manifieste en su plenitud, hermano, a su tiempo, el anticristo. Entonces, el espíritu del anticristo está trabajando desde que Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario, hermano. Desde ahí prácticamente hasta esta fecha está trabajando, y va a dejar de trabajar preparándole toda la plataforma. Bueno, no va a dejar de trabajar, sino lo que pasa es que va a tomar primacía después del anticristo, pero el espíritu del anticristo y los anticristos van a seguir trabajando juntamente con al anticristo. Lo único, como digo, que ya no van a ser tan evidentes, porque se va a manifestar ya el anticristo en su plenitud. Ok, pero eso ya será en el tiempo tribulacionario. La iglesia ya no estará ahí. Ok. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Espero poder haber trasladado de una buena manera, hermano, las características, función del anticristo y desde cuándo se está manifestando el espíritu del anticristo. Así que oremos al Señor, nos presentamos delante de Él, y sobre todo pidámosle que Él nos guarde de ser influenciados con el espíritu del anticristo. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, siempre agradecidos por tu gran bondad y misericordia, siempre agradecidos, Señor, por tu palabra, por la revelación, por el entendimiento. Trae, Señor, convicción al corazón de tus hijos, al corazón de tu pueblo. Yo te suplico, Padre, por amor a tu nombre, que seas, Señor, tú propicio a la vida de cada uno de nosotros, para que nos traigas ese entendimiento y esa revelación de aquellas cosas que tú tienes preparadas. Por favor, reprendemos, Señor, toda influencia del espíritu del anticristo, el espíritu de la seducción, el espíritu del error, el espíritu del engaño, Señor, el espíritu de fraude, el espíritu de la falsedad, el espíritu de la mentira, todas las prohibiciones, Señor, renunciamos a eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios mío, renunciamos a negar al Señor Jesucristo como Dios, Señor, y que ha venido en carne. Confesamos claramente que Él vino en carne, se manifestó como hombre, pero también se manifestó como Dios. Por favor, ayúdanos, Señor, y guárdanos a ser, Señor, parte en cualquier manera, en cualquier medida, Señor, del misterio de la iniquidad. Que nuestro amor cada día crezca hacia ti, porque eso es lo que nos ayudará a ser parte, Señor, de la novia que va a ser arrebatada. Pero el misterio de la iniquidad, Señor, es lo que llevará a muchos, Señor, a poder ser parte de la gran tribulación. Por favor, guárdanos, líbranos, ayúdanos, papito lindo, te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén.
Gloria a Dios, mis amados hermanos, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que su misericordia sea sobre nuestra vida y que el Señor nos ayude para permanecer firmes y caminando en este evangelio precioso. Bendiciones para todos.